Bienvenidos a Elizabeth Life. Hoy quiero que tengamos una conversación incómoda y dolorosa, pero necesaria, porque no me gusta dar lugar a que la hipocresía se esconda. Quiero hablarte de un tema incómodo, doloroso, indignante, un tema que sangra, que duele, que grita desde las entrañas del pueblo dominicano, ese mismo pueblo que ha sido ignorado, silenciado y humillado por aquellos que deberían protegerlo. Hoy hablaré de doble moral, porque si algo ha quedado en evidencia después de la reciente tragedia en la República Dominicana, una tragedia que ha dejado un luto muy profundo, madres sin hijos, hijos sin padres, familias enteras rotas, es que la vida no vale lo mismo para todos, al menos no en los ojos del Estado, no en los titulares, no en los velorios, no en los ataúdes. Y uno se pregunta, ¿quién merece duelo nacional? ¿Quién merece justicia? ¿Quién merece una despedida digna? ¿Solo los que tienen dinero? ¿Solo los que tienen apellido? ¿Solo los que tienen influencia? ¿Solo los que tienen contactos? Porque mientras a unos los despiden con flores blancas, con cámaras de televisión, con filas de políticos hipócritas que vienen a posar para la foto y limpiarse la conciencia, a otros los entierran casi en silencio, con la misma tierra seca que ha sepultado sus sueños desde que nacieron. Sin homenaje, sin justicia, sin respuestas. ¿Dónde están las autoridades cuando una madre sin recursos pierde a su hijo? ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está el ministro del Interior? ¿Dónde están las promesas? ¿Y dónde están los titulares que gritan su nombre? ¿Dónde están los lutos oficiales por los pobres? Señores, esto no es solo dolor, esto es indignación. ¿Cómo es posible que se haga diferencia hasta en la muerte? ¿Cómo es posible que la tragedia de unos se convierta en espectáculo, mientras la de otros apenas merece una nota de pie de página? ¿Cómo es posible que el sufrimiento del pueblo humilde sea tratado como algo rutinario, inevitable, descartable? ¿Es que somos todos iguales? Aparentemente no. ¿O es que en este país el dominicano de a pie vale menos que el que aparece en una revista muy sofisticada? Esto no se trata de política, se trata de humanidad. Y la humanidad en República Dominicana, lamentablemente, se negocia al mejor postor. Hoy hay que alzar la voz, hay que cansarse de ver a las autoridades aparecer solo cuando hay cámaras. Usted tiene que continuar alzando la voz a un gobierno que solo presta atención al que tiene influencia. Tiene que cansarse de ver que no se dirijan presupuesto para evitar tragedias como esta. Que se construyan monumentos para limpiar la imagen mientras se abandonan hospitales, escuelas y cuerpos olvidados. ¿Y el pueblo? El pueblo, ese que aguanta, que calla, que sobrevive. Ese que llora a escondidas porque no tiene tiempo de hacer huelga, porque tiene que trabajar para comer. Ese que aunque lo maltraten, lo ignoren, lo humillen, sigue creyendo en un país que hace tiempo dejó de creer en él. Quiero decir algo que duela, porque si no duele, no cambia. Las autoridades dominicanas, ustedes no fallaron, ustedes ni siquiera lo intentaron. No hubo empatía, no hubo justicia, solo hubo relaciones públicas. Una coreografía de falsa preocupación montada para calmar al populacho y salvar cara.
Y como siempre, los muertos pobres, los que no tienen un tío en el Congreso o una cuñada en los medios, pasaron al olvido en tiempo veloz. Hoy, desde este micrófono, yo me rehúso a callar y me rehúso a normalizar esta tragedia emocional, esta jerarquía de luto, esta república del que quien tiene vale, si la vida vale lo mismo, el dolor también. Y si no podemos honrar a todos por igual, entonces no estamos en un estado, estamos en un negocio. Eso debe llamarse por su nombre. Si usted valora la vida del que solo tiene dinero y menosprecia al pobre, hay que decirlo con fuerza, basta ya de doble moral. Ustedes no están solos, tienen un dolor que es real, el enojo es válido, así que merece que tu voz sea escuchada. Mereces que sigas levantando tu voz, que se unan para protestar en contra de este trato. Y ahora hablemos del presidente. Sí, del presidente, porque el pueblo está cansado de discursos bonitos y gestos vacíos. Porque mientras el país arde en dolor, el presidente posa para la cámara y se rodea de asesores que le dicen lo que quiere oír y no lo que necesita saber. Y sigue vendiendo una imagen de progreso y transparencia que no tiene nada que ver con la realidad que vive la gente en los barrios. ¡Qué hipocresía! Hay que decirlo con todas las letras, hipocresía, porque no se puede hablar de amor al pueblo mientras se ignora el clamor de las madres que lloran a sus hijos. No se puede hablar de justicia mientras se ignora a las víctimas que no tienen un apellido de peso. Y no se puede hablar de unidad nacional mientras se entierra a unos con honores y a otros con indiferencia. El mismo presidente que se llena la boca hablando de igualdad es el primero en reforzar esta desigualdad. Con cada silencio, con cada acto selectivo de presencia, con cada promesa rota, ¿dónde estaba cuando ocurrió la tragedia? Sí, dando declaraciones vagas, prometiendo investigaciones que sabemos cómo terminan. En nada, en humo, en titulares, en olvido. Y mientras tanto, los ricos reciben ataúdes de lujo, velorios mediáticos y homenajes de Estado. ¿Y los pobres? Los pobres siguen siendo simplemente cifras, números fríos en un informe que nadie va a leer. ¿Y el presidente? Bien, gracias. Muy cómodo en su despacho, rodeado de asesores, blindado, protegido del dolor real del pueblo. Porque la política dominicana, tristemente, se ha convertido en una actuación de teatro. Y el presidente, como buen actor principal, interpreta el papel de líder compasivo, pero solo cuando el público lo está mirando. Presidente, un mensaje. ¿Sabe qué necesita el pueblo? Menos discursos, menos promesas y más acción. Más presencia real, más empatía sincera, más responsabilidad. Porque usted, señor presidente, fue elegido para servir, no para lucirse. Fue elegido para proteger a todos, no solo a los que invitan a cenas de gala. El país necesita un presidente, no un publicista. El país necesita un ser humano, no una estrategia de mercadeo, que llore con el pueblo, que calcule cómo ayudarle. Y si esto incomoda, que incomode, porque la verdad no siempre es suave. Y el dolor del pueblo
merece más que diplomacia, merece justicia. Y si tú que me escuchas ahora estás esperando justicia, prepárate para tener otra decepción, porque la historia en ese país, tristemente, ya está escrita y se repite como un ciclo sin fin. Ya los funcionarios comenzaron a hacer lo que mejor saben hacer: tapar el sol con un dedo. ¿Sí? Mientras tú entierras a tu hijo, mientras tú abrazas el ataúd de tu hermana y mientras tú te arrodillas en una capilla improvisada hecha con dolor y enojo, los burócratas ya están ocupados redactando comunicados vacíos, organizando conferencias de prensa, maquillando los hechos para que todo parezca un simple accidente o una situación que está bajo investigación. Ya ellos están revisando protocolos, ya están prometiendo mejoras, ya están diciendo lo de siempre, que no pueden adelantarse a conclusiones, que están recopilando información. Los responsables serán llevados ante la justicia. Mentiras, frases enlatadas, retórica de emergencia para calmar a las masas, mientras el tiempo hace su trabajo más eficaz, que es el olvido. Porque así funciona un sistema que está podrido. Ocurre la tragedia, se inflaman las redes, se hacen vigilias, se publica una nota de prensa, se organizan marchas y los medios cubren 3 días, por lo menos, la noticia. El gobierno promete y la oposición ataca y el pueblo vuelve a la rutina. Todo sigue igual. Ese es un ciclo que se repite. Pasó con los niños muertos en hospitales por falta de insumos. También pasó con las víctimas de accidentes evitables. Pasó con los feminicidios que fueron silenciados. Y pasó con los apagones que mataron pacientes en los hospitales. Pasó con los derrumbes. Pasó con todos los accidentes que pudieron ser evitados. Pasó con los que murieron esperando una ambulancia que nunca llegó. Y ahora está pasando de nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, quizás los nombres, quizás el lugar, pero el patrón es el mismo. Y lo más triste es que muchos dominicanos ya ni se sorprenden, porque en ese país morirse en una tragedia es casi tan común como morirse de viejo. Así que la vida vale tan poco que solo genera escándalo si hay cámaras. Y aún con cámaras, la indignación dura lo que dura un mensaje en Instagram. Porque en el fondo todos sabemos lo que viene. Nada cambiará, nadie va a renunciar, ningún ministro asumirá responsabilidad, ningún presupuesto será redirigido, ninguna política pública será actualizada, todo será archivado bajo la carpeta del dolor nacional momentáneo. Y a ti, pueblo, te tocará enterrar a los tuyos y seguir trabajando sin terapia, sin justicia y sin verdad. Y sin que nadie realmente te escuche. Esa es la verdadera tragedia. Bienvenidos y gracias por acompañarme. Seguimos hablando de las voces silenciadas y nos referimos a la tragedia en la madrugada del 8 de abril en República Dominicana. Se llenó de sirenas, gritos, luto y de un silencio que todavía resuena más fuerte que cualquier alarma. La discoteca del Jet Set, que era un símbolo de una época, se convirtió en una tumba.
Aquel lugar que prometía alegría y escapismo se convirtió en escenario de horror. Y en menos de un minuto el techo colapsó y con él se desplomaron 218 vidas, cientos de heridos, miles de familias rotas y una nación entera en shock. Pero como siempre, no todos los muertos pesan igual. Porque en ese país, y me dicen si no digo la verdad, hay muertos que tienen velorios televisados. Muertos que se despiden en ataúdes forrados en terciopelo. Muertos que reciben homenajes nacionales y discursos oficiales. Y luego están los otros, los olvidados, los invisibles, los que no salen en las noticias, los que ni siquiera aparecen en las listas de víctimas porque nadie importante los reclama. Y yo te pregunto, ¿quién llora por ellos? ¿Quién escribe sus nombres en los periódicos? ¿Quién les rinde homenaje en las redes sociales? ¿Quién exige justicia en nombre de ellos? Nadie, porque no eran hijos de ministros, porque no eran influencers, porque no tenían una marca personal que proteger, porque sus apellidos no abrían puertas, porque sus bolsillos no compran compasión. Y ahí es donde al pueblo le debe hervir la sangre, porque no estamos hablando solo de una tragedia estructural, estamos hablando de una tragedia moral, una tragedia de valores, una tragedia de un país completo, una tragedia que lleva años incubándose en ese sistema podrido, donde la vida de los pobres vale menos, donde la negligencia es rutina, donde las autoridades se hacen las ciegas hasta que la sangre les moja los zapatos y aún así ni se inmutan. La discoteca Jet Set tenía fallas, las denuncias estaban hechas y ya en el 2023 hubo un incendio y las grietas estaban ahí, tanto en el concreto como en el alma de los responsables, pero nadie hizo nada. Porque cerrar un negocio de los intocables no es rentable, no es políticamente bueno, porque mientras los de siempre estén bailando, todo está bien, hasta que no, hasta que el techo cae, hasta que la muerte interrumpe la música, hasta que nos damos cuenta otra vez que aquí la vida del pueblo es desechable, que somos simplemente cifras, no seres humanos, que nos usan en las elecciones y nos olvidan en tragedias. Y después vienen ellos, los hipócritas, que siempre son los que aparecen con gafas oscuras, diciendo que están consternados, que están investigando y que están llevando a cabo la investigación. Y todo eso es mentira y mentira. Porque los únicos comprometidos aquí son los ciudadanos, los dolientes, los que cargan ataúdes en motoconcho, porque no hay ni para pagar un sepelio digno. Los que lloran sin micrófono y los que suplican justicia y solo reciben silencio. Y debes preguntarte, pueblo dominicano, ¿hasta cuándo y hasta cuándo van a seguir enterrando pobres mientras los ricos celebran con champaña? ¿Hasta cuándo las estructuras van a colapsar y nadie va a caer preso? ¿Hasta cuándo van a seguir viviendo en un país que le teme más al escándalo que a la tragedia? ¿Y sabes qué es lo más triste? Que esto se va a olvidar. Sí, se va a olvidar. Como se olvidó la tragedia de Villa Altagracia, como se olvidó el caso del vertedero de Duquesa y como se olvidan todas las muertes incómodas. Porque ahí en ese país lo que no conviene
se barre, se tapa y se pone un silencio. Y eso es también lo que mata la fe, lo que mata la dignidad, la esperanza de que algún día eso cambie. Pero en este momento deben alzar la voz y negarse a callar. Y te pido que si estás escuchando, que tampoco calles, que no seas cómplice del olvido, que no seas eco de la hipocresía. Hoy te quiero invitar a que no es solo un día de duelo, es un día de despertar, porque el dolor no puede ser selectivo, porque la justicia no puede ser elitista, porque cada vida apagada bajo esos escombros era un mundo entero y se merecía ser vivida, celebrada y recordada. Quiero dejarte con una pregunta. Dime, ¿hasta cuándo vas a seguir fingiendo que no pasa nada solo porque no te tocó a ti? ¿Hasta cuándo vas a callar? Déjame tus comentarios, te invito a que entres en el chat y me digas qué piensas, qué opinas y de qué manera vas a seguir levantando tu voz. Nuevamente, gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima.